Se nos pide que encontremos vector x dado el vector u y el vector v, donde el vector x es igual a 3 veces el vector u menos 2 veces el vector v, lo que significa que el vector x es un combinación lineal de vectores u y v en nuestros 3 donde están los escalares 3 y menos 2. Primero buscaremos el vector x y luego también tomaremos un mira esto gráficamente. El vector x es igual a 3 veces el vector u times vector u menos 2 veces vector v. Ahora, si quisiéramos, podríamos escribir menos 2 veces el vector v como más menos 2 veces el vector v. El siguiente paso es realizar multiplicación escalar. Y luego restar los dos vectores escritos utilizando matrices de columna. Vector 3 veces que as componentes 12, 15, menos 9. Menos 2 veces vector v tiene los componentes 4, menos 2, 12. negative 2, 12. Lo que significa que el vector x tiene componentes 12 menos 4. 15 menos menos 2. Y menos 9 menos 12. Simplificando, los componentes del vector x son 8, 17 y menos 21. Y ahora, vamos a tomar un mira esto gráficamente. El vector u está graficado en azul y el vector v en rojo. Para el siguiente paso, vamos a gráfico 3 veces vector u. Quedemos aquí, y ahora graficaremos menos 2 veces el vector v con el punto inicial en el punto terminal del vector de 3 veces u. Observe cómo menos 2 veces el vector v apunta en la dirección opuesta al vector v. Y ahora, el vector x es el vector con el punto inicial en el origen. O el punto inicial de 3 veces el vector u, y el punto terminal es el punto terminal del vector menos 2 veces v, quedemos aquí en negro. Sigamos adelante y alejemos el zoom. Y animar los vectores. De nuevo, el vector azul es 3 veces el vector u, y el vector rojo es menos 2 veces el vector v, y el vector negro es el vector x. Que es el lineal combinación de vector u y v. Espero que esto te haya resultado útil.